a un último interviniente de la sesión informal, que es Hamilton Valencia, del PCN de Buenaventura. Tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos y todas, un saludo afectuoso desde Buenaventura, Pacífico. Lo primero que queremos hacer en este espacio es llamar la atención sobre el planteamiento de fondo de este debate. Nosotros hubiésemos querido que este debate se hubiese hecho desde el año 2007, con la implementación del terminal de contenedores de Buenaventura, Tesehuen, y todas las vulneraciones de derechos colectivos que estuvieron asociadas con este, o el del 2008, con la implementación del macroproyecto de vivienda que está agenciando el proceso de vaciamiento demográfico de la isla Cascajal para posibilitar la construcción del malecón perimetral Bahía de la Cruz. Nosotros hubiésemos querido que este debate se hubiese hecho desde mucho antes. Creemos que este debate es supremamente importante, es sustancial para transformar la realidad que hoy están viviendo las comunidades en Buenaventura. Por tanto, creemos necesario llamar la atención sobre el planteamiento de fondo de este escenario, de este debate. ¿Cuáles las imbricadas formas de operación, de las lógicas y de las prácticas de los proyectos de desarrollo económico portuario con las lógicas de muerte y de exterminio que se recrean en los territorios, incluso con las lógicas y las prácticas agenciadas desde los actores institucionales y gubernamentales? Queremos llamar la atención frente a la necesidad de encarar en una discusión pública este debate, porque ese es un tema sustancial para transformar la realidad de victimización que hoy vive la población bonaerense, y creemos que hay poca consistencia en la narrativa institucional, oficial para encarar este debate en esa dimensión. Estas imbricadas formas operacionales entre las dinámicas de muerte que están agenciando los procesos de vaciamiento demográfico del territorio, con los proyectos de desarrollo que se están construyendo en Buenaventura, no es un caso novedoso, no es un asunto que conocemos por el planteamiento valeroso del senador Alexander López, sino es necesario incluso revisar los autos de la Corte Constitucional al respecto. Léase el auto 005 y los autos subsiguientes. Léanse incluso producciones de respetados académicos sobre el Pacífico, como Oslender, como Escobar, como Almario, que dan cuenta de estos elementos que se están planteando aquí en este debate. Por tanto, consideramos que es imperativo, que es fundamental superar las intersecciones entre los intereses de los sectores económicos que vienen agenciando la dinámica de profundización de la plataforma económica de enclave portuaria en Buenaventura, con los sectores y las clases políticas regionales y locales, y anteponerlos a la responsabilidad pública que les asiste en materia de protección y garantía de los derechos territoriales. Queremos hacer un llamado fundamental al ministro del Interior, porque consideramos que es necesario, así como a los otros altos ejecutivos de las entidades gubernamentales, asumir y encarar la responsabilidad pública que les asiste en la protección de los derechos de estas comunidades. Miren, las comunidades sobre las cuales se recrean estas distintas estrategias lógicas y prácticas, como bien se ha mencionado aquí, son sujetos de protección constitucional reforzada y por tanto son sujetos de especial protección por parte del Estado. El bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia y la normativa, la legislación colombiana han reconocido un conjunto de derechos a estas comunidades, entre los cuales es preciso destacar el territorio, la organización, la participación, la autonomía, la autodeterminación, la opción propia de futuro o el desarrollo propio, y la consulta previa como un mecanismo de protección de la integridad cultural de estas comunidades. En el marco de esta compleja situación, porque además es necesario indicar que estas comunidades han sido reconocidas como sujetos
individual y colectivamente victimizados en el marco del conflicto armado. Este reconocimiento vía jurisprudencia a través del auto 05 de 2009, pero también vía legislación a través del decreto ley 4635 de 2011. En medio de este complejo panorama, las organizaciones sociales, las organizaciones étnicas de Buenaventura, hemos venido avanzando en un proceso de socialización y de incidencia política en función de materializar el auto 005 y este decreto al cual hice referencia, pero no encontramos una consistencia en la actuación institucional. Los esfuerzos de las entidades gubernamentales no han encontrado, los esfuerzos de las organizaciones y de los procesos organizativos comunitarios no han encontrado la voluntad política y la acción efectiva de las entidades gubernamentales estatales tendientes a asegurar condiciones básicas para el cumplimiento de sus responsabilidades, las cuales han incumplido todos los acuerdos que se han realizado en materia de implementación tanto del auto 05 como del decreto 4635. Por lo anterior, consideramos que es imperativo, es fundamental superar las inefectivas y erráticas acciones del gobierno nacional en materia de protección de los derechos territoriales de las comunidades, afincadas en una lógica mercantilista, en una lógica militarista y andinocéntrica, que contrario a sus propósitos manifiestos, agencian, dinamizan y profundizan la acumulación, los procesos de acumulación por desposesión, que vacían los territorios y cercenan los proyectos de vida y de existencia de estas comunidades. La protección de los derechos territoriales, de los derechos colectivos, de los derechos humanos de las comunidades de Buenaventura demandan con urgencia la suspensión de todas las obras ilegales de infraestructura portuaria que están destruyendo el territorio y que están cambiando ilegalmente los usos del suelo de residencial a portuario o industrial. La suspensión de los proyectos de desarrollo urbano y portuario agenciados desde las entidades gubernamentales estatales, desconociendo y violentando el derecho a la participación y la consulta previa tanto de las comunidades rurales como urbanas. El acompañamiento legal y efectivo a los procesos de defensa que adelantan los procesos organizativos ante los procesos de despojo territorial que están ocurriendo hoy en Buenaventura. El cumplimiento efectivo de los mandatos legislativos y jurisprudenciales contemplados en el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993, los autos 04 y 05 de la Corte Constitucional y sus siguientes. Es necesario también el reconocimiento jurídico de la propiedad territorial de las comunidades de los territorios ganados al mar. Además, es necesario garantizar la continuidad y concreción de los procesos de concertación e implementación de los acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional y las entidades de control en junio de 2013 en el espacio de articulación del Pacífico Sur realizado en Buenaventura para el cumplimiento del auto 05 de 2009 en relación con la superación de los factores transversales de exclusión, marginación y discriminación racial que padecen las poblaciones afrocolombianas y las comunidades de Buenaventura en particular. La caracterización de los territorios ancestrales y tradicionales, la formulación e implementación de los planes específicos de protección y estrategias de atención a la situación de confinamiento que viven las comunidades afrourbanas. Es necesario, además, avanzar en la aplicación inmediata de la ruta étnica de protección como medida administrativa de protección de los territorios ancestrales y tradicionales de las comunidades afrourbanas profundamente violentadas por la dinámica de desarrollo económico que se está imponiendo a sangre y fuego en Buenaventura. Todo esto en articulación con las medidas contempladas en el Decreto Ley de Víctimas 4635 de 2011
y en la propuesta de reparación colectiva de las comunidades construida desde las comunidades y sus procesos organizativos. Es necesario finalmente indicar la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública local, y este fortalecimiento tiene que ver además con desmembrar o desmantelar las redes de corrupción que funcionan bajo lógicas mafiosas, no solo inquistadas en la institucionalidad pública local, sino también en la institucionalidad pública de carácter central, inquistada y agenciada desde las entidades gubernamentales del orden central. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que se reproduzcan prácticas de corrupción alrededor de la extensión de cobertura, que es un tema fundamental que está cercenando los proyectos de futuro de generaciones enteras en Buenaventura en el tema de la educación, cuando no existe una actuación efectiva del Ministerio de Educación en materia de vigilancia y control? ¿Cuál es la vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Educación para evitar la recreación y la continuidad de estos procesos de corrupción? Tenemos, y en Buenaventura todo el gremio educativo tiene la plena certeza de que desde el ministerio también se agencia. El ministerio también tiene actores partícipes en las redes de corrupción y mafiosas que debilitan la institucionalidad pública a nivel local. Y un ejemplo final es el tema de la Universidad del Pacífico, que el Consejo Superior de manera valerosa decidió adelantar un proceso de investigación al rector por presuntos actos de corrupción gravísimos y tomó una medida administrativa de suspensión desde el 3 de marzo de este año, dado a que había una intención de sabotear el proceso de investigación. Y a pesar de ello, muy a pesar de que hay decisiones de los juzgados de Buenaventura, del Tribunal Superior de Cali, del Tribunal Superior de Buga y de la Corte Suprema de Justicia, que ratifican tanto la legalidad de lo actuado por parte del Consejo Superior como las competencias para disciplinar al rector, aún no ha sido posible materializar estos actos administrativos y aún no ha sido posible finiquitar el proceso investigativo, porque existe una posición de connivencia del Ministerio de Educación que en este sentido posibilita, permite y está pretermitiendo la recreación, la continuidad de estos procesos de corrupción que debilitan la institucionalidad pública a nivel local. Entonces, es necesario desmantelar las redes de corrupción y las lógicas mafiosas inquistadas no solo en la institucionalidad pública a nivel local, sino también inquistadas en los altos niveles de la administración pública a nivel central. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quiere la comisión? Recuerdo que las manifestaciones en las barras están prohibidas. Hubiese hecho desde mucho antes. Creemos que este debate es supremamente importante, es sustancial para transformar la realidad que hoy están viviendo las comunidades en Buenaventura. Por tanto, creemos necesario llamar la atención sobre el planteamiento de fondo de este escenario, de este debate. ¿Cuáles las imbricadas formas de operación de las lógicas y de las prácticas de los proyectos de desarrollo y poca consistencia en la narrativa institucional oficial para encarar este debate en esa dimensión? Estas imbricadas formas operacionales entre las dinámicas de muerte que están agenciando los procesos de vaciamiento demográfico del territorio, con los proyectos de desarrollo que se están construyendo en Buenaventura, no es un caso novedoso, no es un asunto que conocemos por el planteamiento valeroso económico portuario, con las lógicas de muerte y de exterminio que se recrean en los territorios, incluso con las lógicas y las prácticas agenciadas desde los actores institucionales y gubernamentales. Queremos llamar la atención frente a la necesidad de encarar en una discusión pública este debate, porque ese es un tema sustancial para transformar la realidad de victimización que hoy vive la población bonaerense, y creemos que hay... A un último interviniente de la sesión informal, que es Hamilton
Valencia, del PCN de Buenaventura. Tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo afectuoso desde Buenaventura, Pacífico. Lo primero que queremos hacer en este espacio es llamar la atención sobre el planteamiento de fondo de este debate. Nosotros hubiésemos querido que este debate se hubiese hecho desde el año 2007, con la implementación del terminal de contenedores de Buenaventura, Tesehuen, y todas las vulneraciones de derechos colectivos que estuvieron asociadas con este, o el del 2008, con la implementación del macroproyecto de vivienda que está agenciando el proceso de vaciamiento demográfico de la isla Cascajal para posibilitar la construcción del malecón perimetral Bahía de la Cruz. Nosotros hubiésemos querido que este debate se